Capítulo 7. El relato completo, en la medida en que hayamos podido descifrarlo, se publicará en un boletín oficial de la Universidad de Miskatonic. Aquí solamente esbozaré los puntos descollantes de manera informe y desordenada. Míticos o no, los bajorrelieves relataban la llegada a la tierra naciente y sin vida de esos seres con cabeza en forma de estrella, venidos a través del espacio cósmico. Su llegada y la de muchos otros entes extraños a la Tierra, que en ocasiones emprenden exploraciones espaciales. Parece que podían atravesar el éter interestelar con sus grandes alas membranosas, lo que confirma de extraña manera algunas leyendas populares montañesas que me contó hace mucho tiempo un colega especializado en saberes antiguos. Habían vivido bajo las aguas del mar largo tiempo, edificando en su fondo ciudades fantásticas y sosteniendo terribles combates con adversarios sin nombre, empleando extraños aparatos activados por principios energéticos desconocidos. Es evidente que sus conocimientos científicos y mecánicos superaban con mucho los del hombre actual, aunque utilizaban sus formas más amplias y complicadas solamente en caso de obligada necesidad. Algunos de los bajorrelieves daban la idea de que habían pasado en otros planetas por una fase de vida mecanizada, pero al encontrar sus efectos emotivamente nada satisfactorios, la habían rechazado. Su dureza orgánica poco natural y la sencillez de sus necesidades los hacía especialmente capaces de adaptarse a una vida superior, sin necesidad de los más especializados frutos de la manufactura artificial, y aún sin ropas, excepto para protegerse algunas veces contra los elementos. Fue bajo las aguas del mar donde, en un principio para alimentarse y más tarde por otros motivos, crearon primeramente la vida terrestre, empleando las sustancias que tenían a su alcance, según métodos conocidos desde antiguo. Los experimentos más complicados vinieron después de la aniquilación de varios enemigos cósmicos. Habían hecho lo mismo en otros planetas luego de fabricar no solamente los alimentos necesarios, sino también ciertas masas protoplásmicas multicelulares capaces de formar con sus tejidos toda clase de órganos temporales bajo influencia hipnótica, siendo así los esclavos ideales para ejecutar el trabajo pesado de la comunidad. Estas masas viscosas eran sin duda aquellas a las que Abdul al-Azred se había referido entre susurros, dándole el nombre de Shoggoths en su aterrador Necronomicon, aunque ni siquiera aquel árabe demente había insinuado que existieran algunos en la tierra, salvo en los sueños de quienes hubieran masticado ciertas hierbas alcaloides. Cuando los primordiales de este planeta hubieron sintetizado sus sencillos alimentos y creado un número suficiente de Shoggoths, permitieron que se desarrollaran otros grupos de células para que formaran otras clases de vida animal y vegetal con diversos fines, extirpando aquellas cuya presencia llegó a molestarles. Con la ayuda de los Shoggoths, cuyas prolongaciones podían levantar pesos prodigiosos, las pequeñas ciudades submarinas crecieron hasta transformarse en imponentes laberintos de piedra, no muy diferentes de los que luego se alzarían en tierra. De hecho, los primordiales, adaptables en extremo, habían vivido durante largo tiempo en la superficie en otras partes del universo y probablemente conservaban muchas de las tradiciones de la edificación terrestre. Mientras estudiábamos la arquitectura de estas ciudades paleontológicas esculpidas en relieves, incluso aquellas cuyos pasadizos muertos en remotísimas eras recorríamos ahora, nos impresionó una curiosa coincidencia que todavía no hemos tratado de explicarnos ni a nosotros mismos.
Los remates de los edificios, que en la ciudad real que nos rodeaba habían sufrido en lejanas eras las inclemencias del tiempo hasta quedar convertidos en ruinas informes, aparecían claramente representados en los bajorrelieves, formando racimos de agudos chapiteles, de delicados pináculos que acababan en forma cónica o piramidal, y ringleras de finos discos en forma de festones horizontales que coronaban respiraderos verticales. Esto era exactamente lo que habíamos visto en aquel espejismo descomunal y portentoso, proyectado por una ciudad extinta carente de tales siluetas desde hacía millares y decenas de millares de años, y que sorprendió nuestros ojos ignorantes al surgir en las alturas contra el fondo inescrutable de las montañas, cuando nos acercábamos por primera vez al campamento devastado del desgraciado Lake. Muchos tomos se podrían escribir acerca de la vida de los primordiales en el fondo del mar y de la que luego llevarían los que emigraron a tierra. Aquellos que habitaron en aguas profundas habían conservado por completo el sentido de la vista que tenían localizada en los extremos de sus 5 tentáculos cefálicos, y habían practicado el arte de la escultura y la escritura en la forma habitual, empleando para escribir un estilete en superficies enceradas impermeables. Los que habitaban a mayores profundidades marinas, aunque utilizaban un curioso organismo fosforescente para alumbrarse, suplían la vista con misteriosos sentidos especiales que requerían el uso de los cilios prismáticos de la cabeza, sentidos que permitían a los primordiales prescindir parcialmente de la luz en casos de apuro. Sus formas de escultura y escritura cambiaron curiosamente cuando descendieron a las profundidades y adoptaron ciertos métodos de revestimiento al parecer químicos, probablemente para conseguir fosforescencia, que los bajorrelieves no explicaban con claridad. Estas criaturas se movían dentro del mar, en parte nadando, utilizando los brazos crinoideos laterales, y en parte arrastrándose impulsados por la fila superior de tentáculos que albergaban las falsas patas. Algunas veces volaban distancias considerables, utilizando para ayudarse sus 2 o 4 alas plegables en forma de abanico. En tierra empleaban habitualmente las pseudopatas, pero algunas veces realizaban vuelos a gran altura y recorrían largas distancias con las alas. Los abundantes y finos tentáculos en que se dividían los brazos crinoideos eran de coordinación muscular y nerviosa infinitamente delicada, flexibles y fuertes, proporcionándoles una enorme habilidad para ejecutar toda clase de labores artísticas y manuales de otra índole. La resistencia y dureza de aquellas criaturas era sorprendente. Ni siquiera las tremendas presiones de las mayores profundidades marinas parecían capaces de afectarlas. Diríanse que eran pocas las que morían, excepto de resultas de la violencia, y sus lugares de enterramiento eran escasos. El hecho de que enterraran a sus muertos verticalmente cubriéndolos con túmulos en forma de 5 puntas nos sugirió a Danforth y a mí pensamientos que hizo necesaria una nueva pausa para recuperarnos cuando los bajorrelieves nos lo revelaran. Aquellos seres se multiplicaban por medio de esporas, como plantas pteridófitas, que es lo que supuso Lake, pero como consecuencia de su extraordinaria resistencia y longevidad, no necesitaban reproducirse en exceso de forma que no fomentaban el desarrollo en gran escala de nuevos gametos, excepto cuando iban a colonizar nuevas regiones. Los jóvenes maduraban con rapidez y recibían una enseñanza evidentemente muy superior a la que podemos imaginar. Su vida intelectual y estética estaba muy desarrollada y daba vida a un conjunto extremadamente arraigado de costumbres e instituciones que describiré con más detalle en la monografía que tengo en preparación. Las unas y las otras variaban ligeramente según el lugar de residencia fuera marino o terrestre, pero los fundamentos eran iguales en lo esencial. Aunque por ser vegetales podían nutrirse de sustancias inorgánicas,
preferían los alimentos orgánicos, y especialmente los de origen animal. Comían crudos los alimentos de origen marino, pero cocinaban las viandas en tierra. Cazaban y criaban ganado de carne, al que sacrificaban empleando instrumentos muy afilados, cuyas señales en ciertos huesos fósiles habían observado los miembros de nuestra expedición. Aguantaban todas las temperaturas ambientales maravillosamente, y en su estado natural podían vivir en aguas a temperaturas próximas a los 0 grados centígrados. Sin embargo, cuando arreciaron los fríos del Plioceno hace casi 1 millón de años, los que habitaban en tierra tuvieron que recurrir a medidas especiales, entre ellas la calefacción artificial, hasta que el frío mortal les obligó, al parecer, a volver al mar. Para realizar sus vuelos prehistóricos a través del espacio cósmico, según la leyenda, absorbían ciertos productos químicos que casi los independizaba de la alimentación, la respiración, el frío y el calor. Pero cuando llegó la gran época glacial ya se había perdido el método. En cualquier caso, no hubieran podido prolongar indefinidamente ese estado artificial sin causarse daño. Al no emparejarse y tener una estructura semivegetal, los primordiales carecían de base biológica para la fase familiar de la vida de los mamíferos. Pero parece que muchos de ellos compartían viviendas basándose en el principio de aprovechamiento del espacio. Y según pudimos colegir de las ocupaciones y entretenimientos de los compañeros de vivienda representados en los bajorrelieves, en la placentera asociación mental. Al amueblar las viviendas conservaban todo en el centro de la inmensa estancia y dejaban los espacios murales para la decoración. La iluminación, en el caso de los que habitaban en tierra, la conseguían mediante un procedimiento probablemente electroquímico. Tanto en tierra como bajo el agua, utilizaban curiosas mesas, sillas y divanes como bastidores cilíndricos, pues reposaban y dormían erguidos con los tentáculos plegados, y estanterías para los conjuntos de superficies punteadas que constituían sus libros. El gobierno era evidentemente complejo y probablemente de tipo socialista, aunque nada podía deducirse con certidumbre de esto de los bajorrelieves que vimos. Era grande el movimiento comercial, tanto el local como entre distintas ciudades, empleándose como dinero pequeñas fichas grabadas de 5 puntas. Probablemente los trozos de esteatita verdosa más pequeños encontrados por nuestra expedición correspondieran a esa clase de monedas. Aunque la cultura era primordialmente urbana, existía algo de agricultura y gran actividad ganadera. También se dedicaban a la minería y existían algunas actividades fabriles. Viajaban mucho, pero la emigración permanente no parecía ser muy frecuente, si se exceptúan los grandes movimientos colonizadores mediante los cuales se extendía la raza. No empleaban ayuda externa alguna para la locomoción personal, pues los primordiales, tanto en la tierra como en el aire y en el agua, parecían poseer posibilidades de moverse a enorme velocidad. Las cargas, sin embargo, les arrastraban bestias de tiro, los shoggoths bajo el agua y una curiosa variedad de vertebrados primitivos en los años posteriores de existencia terrestre. Estos vertebrados, así como otras infinitas formas de vida animal y vegetal, marina, terrestre y aérea, eran producto de una evolución no dirigida de células vivas creadas por los primordiales, pero cuyo desarrollo quedaba fuera del radio de su atención. Se les había permitido desarrollarse libremente porque no habían provocado conflictos a los seres dominantes. Las formas evolucionadas que resultaban inconvenientes se exterminaban mecánicamente. Nos llamó la atención ver, en algunas de las últimas esculturas más decadentes, a un mamífero primitivo de torpe andar, utilizado unas veces como alimento y otras como jocoso bufón por parte de los habitantes terrestres. Mamífero cuyo carácter de predecesor de simios y seres humanos era inconfundible. Para edificar las ciudades terrestres, las inmensas piedras de las altas torres las subían generalmente pterodáctilos de grandes alas, de una especie desconocida hasta ahora por la paleontología.
La pervivencia de los primordiales a través de los diversos cambios y convulsiones geológicas de la corteza terrestre fue casi milagrosa. Aunque pocas de sus ciudades primeras, tal vez ninguna, sobrevivieron a la era arcaica, no existió interrupción alguna de su civilización o en la transmisión de sus anales. El lugar original de su llegada al planeta fue el Océano Antártico, y es probable que llegaran no mucho después que la materia de que se formó la Luna se desprendiera del cercano Pacífico Sur. Según uno de los mapas esculpidos, todo el globo estaba entonces sumergido bajo el agua, y las ciudades de piedra fueron esparciéndose más y más, alejándose del Antártico según pasaban los eones. Otro mapa mostraba una gran masa de tierra firme en torno al Polo Sur, en donde es evidente que algunos de estos seres trataron de establecer colonias experimentales, aunque los centros principales los trasladaron al fondo del mar más cercano. Mapas posteriores mostraban la gran masa de tierra como resquebrajándose ya a la deriva, con algunas de las partes separadas desligándose hacia el norte, sustentando de manera notable las teorías de los deslizamientos tectónicos expuestas recientemente por Taylor, Wegener y Joly. Con el surgimiento de nuevas tierras en el Pacífico Sur se iniciaron tremendos acontecimientos. Algunas de las ciudades submarinas quedaron destrozadas, y no fue esta la mayor desgracia. Otra raza, una raza terrestre con forma de pulpo y probablemente correspondiente a fabulosos seres prehumanos engendrados por Cthulhu, comenzó a llegar procedente del infinito cosmos e inició una salvaje guerra que obligó de nuevo a los primordiales a refugiarse temporalmente en las profundidades del mar, golpe tremendo para ellos en vista de sus crecientes colonias construidas en la superficie. Más tarde se concertó la paz y las nuevas tierras se cedieron a los descendientes de Cthulhu, mientras que en el mar y las tierras más antiguas quedaban bajo el dominio de los primordiales. Se fundaron nuevas ciudades terrestres, las mayores de ellas en la Antártida, pues esta región de la primera llegada era sagrada. En lo sucesivo, como había acontecido anteriormente, la Antártida continuó siendo el centro de la civilización de los primordiales, de forma que los descendientes de Cthulhu desaparecieron de sus vidas. Mas luego, las tierras del Pacífico se hundieron nuevamente, llevándose consigo a la espantosa ciudad de piedra de R'lyeh y a todos los pulpos cósmicos, con lo que los primordiales volvieron a ser dueños del planeta, si se exceptúa un vago temor del que no les gustaba hablar. En eras bastante posteriores, sus ciudades se esparcieron por todas las regiones terrestres y marinas del globo. De ahí la recomendación que haré en mi próxima monografía de que algún arqueólogo realice perforaciones sistemáticas con el aparato de Peabody u otro semejante, en ciertas regiones muy separadas entre sí. La tendencia constante a lo largo de los tiempos fue la de pasar del mar a la tierra, movimiento estimulado por el surgir de nuevas tierras, aunque no por eso dejaron desierto el mar en ningún momento. Otra causa de la emigración hacia la tierra fue las muchas dificultades que surgieron para la cría y gobierno de los Shoggoths, de los cuales dependía la prosperidad de la vida en el mar. Con el transcurrir del tiempo, y según confesaban tristemente los bajorrelieves, el arte de crear nueva vida a base de materia inorgánica se fue olvidando, por lo que los primordiales se vieron obligados a depender de la posibilidad de moldear seres ya existentes. En tierra, los grandes reptiles resultaban muy moldeables, pero los Shoggoths marinos, que se reproducían por división celular partenogenética y estaban adquiriendo un grado peligroso de inteligencia, representaron durante algún tiempo un formidable problema. Siempre se los había gobernado mediante las sugestiones hipnóticas de los primordiales, que modelaban su dura plasticidad para formar miembros útiles y órganos temporales. Pero ahora ejercían a veces su capacidad automodeladora de manera independiente e imitando formas inculcadas anteriormente. Habían desarrollado, al parecer, un cerebro semiestable, cuya capacidad de volición independiente y tenaz
se hacía eco de la voluntad de los primordiales, pero no siempre la obedecían. Las imágenes talladas de estos Shoggoths nos llenaron a Danforth y a mí de horror y repulsión. Eran, por lo general, entes informes compuestos de una gelatina viscosa que les daba el aspecto de un gran conjunto de burbujas aglutinadas, con alrededor de 15 pies de diámetro cuando asumían forma esférica. Pero su forma y volumen cambiaban constantemente, y surgían de ellos excrescencias temporales o formaban órganos visuales, auditivos u orales, imitando a sus amos, espontáneamente o por sugestión. Parece que se tornaron especialmente rebeldes hacia mediados de la era pérmica, hace quizá 150 millones de años, cuando hubo una verdadera guerra entre ellos y los primordiales del mar. Las escenas talladas de esta guerra y el estado cubierto de viscosidad en que los Shoggoths acostumbraban dejar a sus víctimas después de decapitarlas, poseían una terrible fuerza amedrentadora a pesar del abismo temporal que de ellas nos separaba. Los primordiales emplearon curiosas armas de perturbación molecular y atómica contra los entes rebeldes y finalmente alcanzaron una completa victoria. Las esculturas mostraban que hubo después un periodo en el que los Shoggoths fueron domados y sometidos por los primordiales armados, al igual que domaron los vaqueros a los caballos salvajes del oeste norteamericano. Aunque durante la rebelión de los Shoggoths habían demostrado ser capaces de vivir fuera del agua, no se alentó esa transición, pues su utilidad en tierra no hubiera resultado proporcionada a las dificultades que ocasionaba su control. En la era jurásica, los primordiales padecieron nuevas adversidades, esta vez como resultado de otra invasión llegada del espacio exterior. Una invasión de criaturas mitad fungosas y mitad crustáceas, indudablemente las mismas que aparecen en ciertas leyendas que se cuentan a media voz en las montañas del norte y que se recuerdan en el Himalaya con el nombre de Mi-Go o abominable hombre de las nieves. Para luchar contra estos seres, los primordiales intentaron por primera vez desde su llegada a la Tierra regresar al éter planetario. Pero a pesar de realizar todos los preparativos tradicionales, vieron que ya no les era posible salir de la atmósfera terrestre. Cualquiera que fuera el secreto de los viajes interestelares, su raza lo había perdido para siempre. Finalmente, los Mi-Go expulsaron a los primordiales de todas las tierras del norte, aunque no pudieron atacar a los del mar. Poco a poco comenzó la lenta retirada de esta antiquísima raza a sus habitáculos originales de la Antártida. Resulta curioso observar en las batallas representadas en los bajorrelieves que tanto los descendientes de Cthulhu como los de Mi-Go parecían estar formados por una sustancia notoriamente distinta de la que sabemos caracterizaba a los primordiales. Podían transformarse adoptando formas que eran imposibles para sus adversarios, lo que hace suponer que llegaron de regiones del espacio cósmico todavía más remotas. Los primordiales, excepto por su anómala dureza y sus peculiares características vitales, eran rigurosamente materiales y debieron de tener su origen absoluto dentro del conocido continuo espacio-tiempo, en tanto que el origen de los otros seres solo puede ser objeto de conjeturas expresadas en voz baja. Todo esto, naturalmente, suponiendo que las conexiones ultraterrestres y las anomalías achacadas a las fuerzas invasoras no fueran pura mitología. Es posible que los primordiales inventaran un fondo cósmico para justificar sus ocasionales derrotas, dado que el interés por la historia y el orgullo eran sus principales características psicológicas. Es significativo que sus anales no mencionaran muchas razas avanzadas y poderosas de seres cuya egregia cultura y grandes ciudades figuran insistentemente en ciertas leyendas oscuras. El cambiante estado del mundo a lo largo de las extensas eras geológicas aparecía descrito con sorprendente realismo en muchos de los mapas y escenas de los bajorrelieves. En algunos casos habrá que revisar la ciencia actual, mientras que en otros sus audaces deducciones quedan magníficamente confirmadas. Como he dicho, la hipótesis de Taylor, Wegener y Joly, según la cual todos los continentes son fragmentos de masa de tierra antártica original,
que se resquebrajó bajo el efecto de la fuerza centrífuga y cuyos trozos se separaron deslizándose sobre una superficie inferior técnicamente viscosa, hipótesis que sugieren, por ejemplo, los perfiles complementarios de África y Sudamérica y la forma en que las grandes cordilleras aparecen como rodadas y empujadas hacia arriba, encuentra notable apoyo en esta misteriosa fuente. Algunos mapas relativos indudablemente al mundo en el período carbonífero de hace 100 millones de años o aún más antiguos mostraban significativas fallas y abismos que luego separarían a África de las tierras de Europa, la Valusia de la antigua leyenda, Asia, las Américas y el continente antártico. Otros mapas, sobre todo uno relacionado con la fundación hace 50 millones de años de la vasta ciudad muerta que nos rodeaba, mostraban los actuales continentes bien diferenciados. Y en el más reciente que pudimos descubrir, tal vez del Plioceno, se veía muy claramente el mundo casi tal como es en la actualidad, a pesar de la unión de Alaska con Siberia, de América del Norte con Europa a través de Groenlandia y de América del Sur con el continente antártico por medio de la Tierra de Graham. En el mapa del período carbonífero todo el globo, tanto el fondo del océano como las masas de tierra separadas, mostraba símbolos de las vastas ciudades de piedra de los primordiales. Pero en mapas posteriores se apreciaba claramente la paulatina retirada hacia la Antártida. El último mapa, el del Plioceno, no mostraba ninguna ciudad terrestre, excepto en el continente antártico y en el extremo de América del Sur, y tampoco ciudad marina alguna más al norte del paralelo 50 de latitud sur. Es evidente que el conocimiento del mundo nórdico y el interés por él, exceptuando un estudio del litoral realizado probablemente durante largos vuelos de exploración, hechos con la ayuda de aquellas alas membranosas en forma de abanico, habían decaído, evidentemente hasta quedar reducidos a cero entre los primordiales. La destrucción de las ciudades por el levantamiento de las montañas, la fragmentación de los continentes por el efecto de la fuerza centrífuga, las convulsiones sísmicas del fondo del mar y de la tierra y otras causas naturales, era allí un puro relato histórico. Y resulta curioso observar cómo se dejaba de reemplazarlas según pasaban las eras. La vasta megalópolis muerta que mostraba sus fauces en 1000 oquedades en torno nuestro parecía haber sido el postrero centro general de la raza, edificado a principios de la era Cretácea, después que la titánica elevación de la Tierra arrasara una ciudad anterior de mayores dimensiones y no muy distante. Parecía que esta región era el lugar más sagrado de todos, el sitio en que los primeros primordiales habían creado su colonia en el fondo del mar. En la nueva ciudad, muchas de cuyas características pudimos reconocer representadas en los bajorrelieves, pero que se extendía durante 100 millas a lo largo de la cordillera en ambas direcciones, hasta más allá de los límites de nuestra exploración aérea, se suponía que se conservaban ciertas piedras sagradas pertenecientes a la primera ciudad del fondo del mar, la cual había surgido de entre las aguas y se había asomado a la superficie y a la luz después de larguísimas épocas, en el curso del general desmoronamiento de los estratos.